¿Qué te aporta? Pues yo lo primero que diría sería cuando me dieron la noticia que me llamó Agurzane contándome un poco todo este proyecto, a mí me llenó de felicidad. Yo no solamente soy vasca, soy también cristiana, entonces para mí el hecho de que, como él comentaba, el hecho de que haya un audio en euskera del Nuevo Testamento es algo como increíble, porque piensas, parece como que es difícil encontrar a gente que le pueda interesar tanto Dios como el euskera, porque al final son dos Que comunidades te pueda bastante llenar. pequeñas y es como un reto. Y la verdad es que a mí me encanta, o sea, yo estoy súper contenta de haber participado en esto, porque sí que es verdad que lo que te digo no es que sea quizá un trabajo fácil de encontrar a las personas, fácil, porque claro, es lo que también comentaba José Luis, las personas no son, los que han grabado no son profesionales, pero al final buscamos la perfección, hacerlo lo mejor posible. Entonces, al ser dramatizado, no, más énfasis, o no, que es una pregunta, hazlo con un toque A repetir. sí, y repetíamos y repetíamos y repetíamos, y de verdad que han sido horas y horas y horas de trabajo, pero cuando ves el resultado y yo creo que al final todos hemos tenido la misma sensación de una satisfacción de decir, jolines, hemos trabajado juntos en un proyecto que ahora todo el mundo puede escuchar. Y añadiendo también a lo que decía John, yo diría que no solamente la importancia de escuchar, y que sí, que lo comparto, pero sino, yo pienso también en mucha gente que quizá es ciega, entonces tiene que ser algo súper bonito también poder escucharlo. Al audio se le añade música, se le Sí, añade pues oídos, ruidos, sí. pues dependiendo, pues igual hay una cascada, se oye el ruido de una cascada, te mete mucho en la historia, me parece algo muy muy bonito. Luego también en la vida cotidiana a mí me parece muy útil, pues igual estás cocinando, limpiando y estás escuchando la Biblia a la vez, ¿no? Entonces es enriquecedor tanto culturalmente como Eso para... puede sorprender lo que acabas de decir ahora mismo. Te he dicho antes incluso, ¿no? Teniendo 23 años que tienes, ¿no? Eso no sorprende hoy en día. Igual yo estoy alejado de todo este mundo, ¿eh? También hay que decirlo, y quien me conoce lo sabe, que estoy muy alejado de todo el mundo de tema de iglesias y demás, ¿no? Pero no es un poco chocante que una persona diga, pues, que te llena, que tú en un momento dado cuando estás en casa tranquilamente te gusta escuchar la Biblia y demás. A ¿O ver, tú vives en un ámbito, en un entorno en el que tus amigos, amigas también bueno, tienen mucha fe, son cristianos? vivo en este mundo, entonces estoy rodeada de mucha gente como tú. Tengo también amigos que creen como yo. Y a mí lo que me llena, para mí la Biblia es, digamos, lo que rige un poco mi estilo de vida. Yo he decidido yo he tomado la decisión de vivir una vida conforme a lo que ahí aparece. Entonces para mí es todo, o sea, son ejemplos de cómo vivir, el ejemplo de Jesús es como el mayor ejemplo que se puede tener de una vida cristiana. Entonces, ver también que hay gente que lo ha pasado mal, pero poniendo tu confianza en Dios todo es diferente. Entonces, para mí la Biblia es mucho más que un simple libro histórico, o es verdaderamente la forma en la que yo quiero vivir, lo que yo quiero llegar a ser. Digamos, yo quiero seguir las pisadas de Jesús. Entonces, para mí, que esas historias que para mí son tan importantes y la base de mi vida, que se puedan acercar al mundo o a toda la gente euskalduna de una forma tan personal, como decían, de ver que es en tu idioma materno, pues me parece muy bonito. Entonces, porque al final la Biblia, o sea, aquí la cultura cambia. Nosotros las personas evolucionamos, cambiamos, al principio unas cosas nos parecen bien, luego mal, cambiamos. Sin embargo, la Biblia es algo estático. Estaba escrito así hace miles y miles de años y sigue así y seguirá así. Entonces es algo que no va a cambiar. Y entonces me parece como que puede ser que este audio no se vuelva a grabar en cientos de años o miles de años, pero la escritura va a seguir siendo la misma. Me gusta conocer un poco, porque luego se habla de la gente joven, ¿no? De la falta de entrar en los sitios, de correspondencia, bueno, pues a asociaciones y demás, pero me gusta saber, ayer tuvimos ocasión de hacer otro programa también de donantes, y que se habla muchas veces de los jóvenes que son muy despegados de todo, pero me gusta conocer las vivencias Bueno, directamente de... también habemos mayores muy despegados, no te Ahora, pienses, ahora te voy a ¿eh? preguntar a ti, ahora te pregunto a Porque ti. yo tengo 62, o Ahora te sea que pregunto a ti. le doblo a ella, Sí. casi le triplico, ¿no? Pero fíjate que hay una cosa que es muy importante tener en cuenta. A veces la gente dice, la Biblia es el libro de la Iglesia. Bueno, un momentito. La Biblia es el libro de la cultura occidental. Porque no nos podemos olvidar que la cultura occidental
se asienta en los valores de una cultura judeocristiana, que nos gustará o no nos gustará, pero es la que nos viene dada. La cristianización de Occidente, cuando el apóstol San Pablo empieza a viajar por el Mediterráneo y que se crean comunidades cristianas en todo el Mediterráneo, llega a España y luego en el siglo XIX, sobre todo con la emigración del Mayflower, ¿no? Los perseguidos en Inglaterra por causas religiosas van a Estados Unidos y fundan muchos de los estados de Estados Unidos, ¿no? Rhode Island, Filadelfia, que incluso tienen nombres de lugares bíblicos, fundan comunidades, las fundan desde una perspectiva de una cultura judeocristiana, una cultura que nos viene de un territorio de escasos kilómetros cuadrados como es Palestina, y la influencia de una persona que es Jesús, ¿no? Que es un mensaje de carácter universal que se fundan comunidades, y esas comunidades vienen a forjar los valores y la identidad de todo un pueblo. Si nosotros hablamos del Estado español, podemos hablar de las diferentes nacionalidades que conviven en este Estado, podemos hablar de América, Entonces, si nosotros nos miramos a nosotros mismos, para poder entender nuestros valores y nuestra cultura, y ya no yéndonos tan lejos, sino más recientemente, si queremos entender la Carta de los Derechos Humanos, hasta el nacimiento del sindicalismo, o hasta el hecho de la dignidad humana en cuanto a la educación, por ejemplo, en toda la época industrial, cuando se crean escuelas, las escuelas dominicales se llamaban, los fines de semana, para que los niños que trabajaban en las fábricas fueran escolarizados. Toda esa tradición histórica es una tradición de una cultura judeocristiana. Entonces, incluso cuando hay gente que dice, mira esta, llora como una magdalena, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos incluso en nuestro vocabulario utilizando expresiones que nos vienen prestadas de nuestra cultura. Por lo tanto, yo siempre digo a la gente, cuando es una asignatura fundamental conocer el texto bíblico y leerlo, porque cuando tú lees el texto bíblico te encuentras reflejado, porque encuentras reflejados valores de tu cultura. Ama al prójimo como a ti mismo. ¿Quién no quiere hacer eso? ¿No? O mira hay que ser un buen prójimo, ¿no? Es decir, todos esos valores vienen de una cultura judeocristiana. No quiere decir que todos tengan que seguirlos, pero estoy hablando de los valores culturales. Entonces, conocer el texto bíblico nos ayuda a conocer nuestra propia cultura. Por lo tanto, desde el punto de vista cultural, es fundamental. Es una obra literaria con 66 libros, 72, depende de la tradición, donde tienes poesía, narrativa, tienes legislación, tienes de todo. Es decir, es un texto de una tremenda riqueza literaria. Por lo tanto, eso es un valor. El otro valor es el de la fe, para los que creemos, porque el texto bíblico, nosotros no creemos en la Biblia como los musulmanes, con todo respeto, en el Corán. Nosotros creemos en una persona, que es Jesucristo. Y creemos que el texto bíblico lo que hace es que habla de esa persona y nos lleva al encuentro con esa persona, y el encuentro con Jesucristo es lo que transforma nuestra forma de vivir, como ha expresado Ariane. Para mí, para ella sí, para ella es importante. Y para mí también, ser cristiano es ser seguidor de Jesucristo. Pero ese mensaje no está en momentos bajos, o muy bajos. No, porque cada vez más bajos. Lo que está en momentos bajos puede ser la religión, las iglesias, porque a veces, ¿qué ocurre? Jesucristo empezó un movimiento de hombres y mujeres para que encarnaran el reino de Dios. Nosotros de eso hemos hecho instituciones, y a veces las instituciones lo que hacen es servirse del mensaje para permanecer en ellas mismas y se olvidan del mensaje y del mensajero. Pero yo creo que el gran problema, la gran crisis de las iglesias es recuperar el mensaje original de Jesucristo. Por eso ocurrió la Reforma en el siglo XVI, porque se había el papado, las instituciones, la venta de las indulgencias, ¿verdad? Se había corrompido realmente por interés de la institución. La Reforma surge como una protesta contra la institución que corrompe el mensaje. Y creo que nosotros, los cristianos hoy, en donde estemos, el esfuerzo nuestro es recuperar el mensaje que lo tenemos en el texto bíblico y actualizarlo para nuestros días, porque el mensaje es el mismo, pero hay que vivirlo en tiempos distintos. Entonces hay que reinterpretar el texto para nosotros en el día de hoy. Y por eso la importancia de que todo el mundo tenga acceso al texto bíblico, por dos cuestiones. Una es la cultural.
Es decir, poder recuperar ese libro de nuestra cultura que tiene que ver con nuestras raíces como seres humanos desde el punto de vista de nuestra cosmovisión y de nuestra concepción de la vida, ¿verdad? Porque tú miras la pintura, la escultura, en fin, la música, incluso hoy, gente como Bob Dylan, gente como Bono, gente que fundamentan incluso sus canciones en textos bíblicos, incluso Leonard Cohen, que es de tradición judía. Entonces, por tanto, la Biblia tiene un elemento muy actual y muy práctico desde el punto de vista cultural. Y si nos vamos al punto de vista de la fe, ya es una cuestión que personal. cada uno tendrá que decidir, ¿no? A mí me gustaría comentarte una cosa, y para la audiencia de Durango Televista le interesará mucho, cómo esta gente de Faith Comes by Hearing, los elementos que tienen, por ejemplo, para países donde, en África, que no tienen electricidad, por ejemplo, there's no electricity in many places in Africa, no todo el mundo, mucha gente no tiene acceso en Internet, many people do not have Internet access. ¿Qué han inventado ellos para que todo el mundo pueda escuchar el texto? What have you invented so that people can listen to the text? Okay. What you have there we call a proclaimer. Lo que tienen aquí le llamamos proclamador. And the idea with this is to allow people to listen in groups. Y la idea es que la gente pueda escuchar en grupo, Because this is the way that oral cultures communicate best. porque hay muchas culturas que son orales y en la oralidad se comunican mejor. They discuss new ideas together Discuten ideas juntos and talk about it and then as a community come up with their concept of this new idea. y hablan en comunidad acerca de nuevas realidades, ¿no? And so a device like the Proclaimer can be used in a village where maybe there's no power, maybe there's Y este aparatito que llamamos Proclaimer puede ser utilizado, por so it has ejemplo, a en un solar pueblo panel that allows it to recharge. donde no hay electricidad, y por ello pueden ver aquí que tiene un panel solar de tal manera que se recarga automáticamente. And so they can sit and listen maybe as many as 200 or 300 can Y sit around pueden sentarse, and, incluso una listen audiencia to de 200 o God's word. 300 personas tiene capacidad de audio suficiente para escucharlo, y aquí está en euskera concretamente. También. O sea que alguien está en las montañas ahí, en estos parajes del País Vasco y no tiene electricidad y lo puede escuchar. But group listening like that is not appropriate necessarily in all cultures Pero no en todas las or culturas in all situations. es adecuado el escuchar en For grupo. instance, you have in a Muslim culture where investigating the claims of Christ can get you seriously killed. Por ejemplo, hay algunos países donde el cristianismo está vetado, países de tradición islámica, y escuchar públicamente el evangelio pues puede incluso llevarte a la muerte. And so in a situation like that, we might have a device that's a simple MP3 player Entonces, para eso tenemos un that pequeño a person can MP3 listen to privately. y lo pueden escuchar. A woman can put it under her burqa, Pueden escucharlo privadamente, una mujer lo puede llevar debajo del burka incluso si quiere. and nobody needs to know what they're listening to. Ya a nadie le interesa lo que está escuchando, ¿no? And so they can have access to God's word in a situation like that. De manera que en diferentes contextos la gente pueda escuchar la palabra de Dios. But even things like this, in some cultures, still commands attention. Pero incluso esto en algunas culturas puede llamar la atención. And so we came up with yet another device that can be attached to your car keys or Y house tenemos keys. otro que puede ir como un llavero And it just looks like an access to your car. y parece que es un mando para And yet el coche. they can still plug in headphones, or it has a speaker where they can Pero listen pueden in a poner small around the kitchen table. auriculares o pueden poner el altavoz y escucharlo en la cocina. Can you put it on? Yeah. Vamos a ponerlo, vamos a accionarlo porque tenemos euskera is there too. No, this is No, Latvian. okay, esto es en la lengua de Latvia. So a small group, maybe 2 or 3 or 4 like us, sitting around a table, this is more than adequate. Vamos, a la última tecnología, ¿eh? La última No tecnología. falta euskera ya. Ya tenemos Tú una fíjate experiencia que, euskera. oye, bueno, fíjate que Jesús utilizó la última tecnología para compartir el evangelio.
¿Cuál era la tecnología de la época? Pues un rabino reunía a sus discípulos y les explicaba su mensaje. Y no solamente un rabino reunía a los discípulos, sino que normalmente buscaba un lugar donde la voz pudiera ser de una manera apropiada transmitida. Se reunía a la orilla de un lago o en lo alto de un monte para poder hablar a las gentes. Es decir, era la tecnología de la época, buscar el lugar adecuado. Nosotros también buscamos la tecnología de la época. Momento. Ahora estamos en otro momento. Y ahora televisión. Claro, en otro momento. Bueno, pues muchísimas gracias por venir aquí a DOT, a Durangaldeco Televista, por compartir estos momentos, por hacernos llegar pues vivencias, ¿no?, de cada uno de vosotros, de cómo vivís la fe siendo gente joven, menos joven. Oye, súper joven, ¿eh? Lo que pasa es que el cuerpo a veces no acompaña. Y cómo por trasladar y por transmitirnos cómo ha sido todo el proceso vuestro del trabajo, de meses y demás. A ver qué tal va. Antes lo ha dicho José Luis, pero tengo que decirlo también, que es el primero de muchos actos que se van a desarrollar por el 500 aniversario de la Reforma Protestante, y algunos de ellos van a ser en Durango, también otros, uno importante también en Bilbao, de aquí en las próximas semanas y meses. Imagino que participarás, ¿no? Sí, en todos los que pueda. En todos los que puedas, ¿no? Bueno, a ver si puedes todos, ¿no? Y hoy a ver qué tal va, a ver si existe mucha gente. Y el mensaje que tú decías, José Luis, el mensaje si llega o no llega, pues al público en general, ¿no? A ver si la gente se anima. Muy bien, y puedes quizás repetir, es a las 7:30. 7:30, sí, el café, bueno, Café Chopino, en el Andaco concretamente, será en el Cartegui de Durango, a las 7:30 hoy a la tarde. Ahí la entrada es libre y estaremos todos encantados de que puedan acompañarnos. Y cuando termine podremos disfrutar de un pequeño lunch, así que... Exactamente. Importante también, Y estás invitado, ¿eh? O sea, que si puedes venir... Aquí en los sitios, Exactamente. para comer. Exactamente. ¿No? Estamos en Importante, Euskadi ¿eh? y eso es muy importante básico eso. y fundamental. Sí. Pues gracias, Ariane, José Luis, John. Thank you. Gracias. Que ricasco. Gracias. Aquí nos despedimos. Hasta la siguiente.